Justo después de tomar una decisión que sabía irreversible, sentí una calma extraña, casi incómoda. No fue alivio ni tristeza, solo la certeza de que ya no tenía que esperar nada más. No sé si alguna vez has vivido un momento que parecía una broma pesada del universo. Uno de esos instantes que parecen sacados de una peli de enredo, pero que en realidad solo sirven para joderte la cabeza. Pues así empezó todo para mí. No fue mirando su móvil, ni escuchando una conversación rara, ni por un olor extraño. No. Yo me enteré de todo por un error. Un puto error de Google Maps. Era un jueves cualquiera, de esos que no prometen nada. Yo había quedado con un cliente en el Hotel Marítimo, justo frente al puerto de Alicante. Era una reunión para cerrar un presupuesto de reformas en su casa de campo, nada raro. Pero en lugar de entrar al Hotel Marítimo, me equivoqué y entré al Hotel Marina, que está justo al lado. Ni cuenta me di. Subí al primer piso porque me había dicho que nos veíamos en la cafetería de arriba, y cuando llegué, ahí estaba ella. Mi mujer. Clara. Pero no estaba sola. No. Estaba sentada en una mesa junto a un tío que yo no había visto en mi vida. Vestido como si acabara de salir de una revista de moda, con esa sonrisa forzada de los que creen que tienen todo bajo control. Clara tenía esa risa, esa que solo sacaba en cenas con amigos, relajada, suelta. Le estaba agarrando la mano por encima de la mesa. No era un saludo. Era algo íntimo. Algo que no se tiene con alguien del trabajo. Ella no me vio. Yo me quedé ahí, detrás de una columna, como un gilipollas paralizado. ¿Sabes lo más jodido? Que me reí. Me reí en voz baja, por los nervios. Pensé, tiene que ser una broma. Esto no está pasando. Porque cuando has vivido 12 años con alguien, compartido cama, vacaciones, domingos de sofá, no te cabe en la cabeza que esa persona pueda estar en un hotel con alguien más, tomándose un vino blanco y riéndose como si fuera una adolescente. No me acerqué. No dije nada. Me di la vuelta, salí del hotel, caminé 2 calles sin saber a dónde iba. Cancelé mi reunión y me metí en el coche con las manos temblando. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí que el mundo podía girar sin avisar y dejarte colgado. Y todo por un error de GPS. El día después de haberla visto en ese hotel fue probablemente uno de los más raros que he vivido. Me desperté antes que ella, lo cual era raro, porque Clara siempre se levantaba con la alarma y se iba directa a la ducha. Esa mañana, en cambio, dormía como si nada. Con la respiración tranquila, el rostro relajado, como si la noche anterior no hubiera pasado absolutamente nada. Yo la miraba desde el otro lado de la cama con una mezcla de asco y curiosidad, pensando en si estaba soñando con él, si recordaba el vino blanco o la conversación que tuvieron. Me preguntaba si él le dijo algo que la hizo reír de esa manera o si ella había planeado todo desde el principio, mintiéndome sobre su reunión de equipo, maquillándose un poco más, saliendo 1 hora antes de lo habitual. No lo sé. Todo eso me pasaba por la cabeza mientras ella seguía durmiendo como si nuestra vida no se hubiese ido a la mierda 12 horas antes. Cuando se despertó, me saludó como siempre. Me preguntó si había dormido bien y si quería café, como si no hubiese estado sentada en la mesa de un hotel con otro hombre. Yo simplemente asentí, no dije mucho. En ese momento no quería confrontarla, necesitaba más. Quería saber si había sido un encuentro puntual o si aquello era parte de algo más grande, de algo más largo, de algo planeado. Así que decidí que no le iba a decir nada todavía. No porque me faltara valor, sino porque algo dentro de mí quería ver hasta dónde podía mentirme en la cara, cuánto podía sostener la farsa sin pestañear. Durante esa semana la observé sin que se notara. No cambié mi comportamiento, no me puse raro ni distante. Hice lo que tenía que hacer,
trabajé, recogí la casa, cociné un par de noches, incluso salimos a tomar algo el viernes, como si nada pasara. Pero cada gesto de ella, cada mirada al móvil, cada risa suelta, era para mí una pista. La vi más activa que en los últimos meses. Usaba ropa que no le veía desde hacía tiempo, se pintaba los labios con más frecuencia, y salía del baño con un perfume que ni siquiera reconocía. Me dijo que habían incorporado a una chica nueva en su oficina y que estaban yendo a comer con ella para integrarla. Yo sonreía y le decía que me parecía bien, mientras por dentro me hervía la sangre. El sábado por la mañana, mientras ella se duchaba, aproveché para revisar la bolsa del gimnasio que usaba últimamente. Dentro no había ropa deportiva, solo una muda interior, un neceser pequeño y un bote de colonia de hombre. No era mía. Lo olí y sentí un rechazo físico inmediato. Cerré la bolsa y la volví a dejar donde estaba. Me senté en el sofá y me quedé mirando el suelo durante varios minutos, tratando de calmar la respiración. Yo ya lo sabía. Lo sabía desde que la vi en el hotel, pero ahora tenía otra pieza. Y no era por coleccionar pruebas, sino porque en el fondo todavía tenía una esperanza estúpida de estar equivocado. No dije nada ese día tampoco. Por la tarde me pidió que la llevara a casa de una compañera, según ella para preparar una presentación que tenían el lunes. La dejé frente al portal y me fui, pero no volví a casa. Di vueltas en el coche durante 20 minutos y aparqué en una calle paralela. Esperé. No sabía qué esperaba exactamente, pero necesitaba ver algo. A los 15 minutos salió del edificio otro hombre. Alto, moreno, con camisa por fuera del pantalón, con esa forma de andar despreocupada que a veces tienen los idiotas que creen que el mundo les pertenece. Caminó en dirección contraria, sin saber que yo lo estaba mirando. Un minuto después, Clara salió por la misma puerta, sola, con el móvil en la mano, y empezó a caminar hacia una avenida principal. Me quedé completamente inmóvil. Esa noche, cuando volvió a casa, yo ya estaba en la cama, con la luz apagada, fingiendo que dormía. Entró sigilosamente, se duchó rápido y se acostó sin hacer ruido. No me tocó. No dijo nada. Cerró los ojos y se quedó ahí, dándome la espalda. Yo no pude dormir. El domingo por la mañana no hablamos mucho. Desayunamos en silencio, cada uno con su taza de café. Yo notaba en sus gestos que algo la incomodaba. Me preguntó si pasaba algo, si estaba raro. Le dije que no, que solo tenía dolor de cabeza. Me dijo que si quería podíamos salir a dar una vuelta o ir al cine. Le respondí que prefería quedarme en casa. Ella insistió un poco más, como si de verdad le importara, como si no tuviera la conciencia cargada de mierda. Al final, salió sola. Dijo que se vería con su prima para tomar algo y que no tardaría. Esa fue la primera vez que la seguí. Esperé unos minutos, me vestí y salí en el coche. No fue complicado encontrarla. Caminó unas 5 calles hasta llegar a un restaurante pequeño en una esquina. Y ahí estaba él. Esperándola en la terraza, con una sonrisa amplia y segura. Ella se acercó, le dio un beso en la mejilla, se sentaron y comenzaron a hablar como si fueran una pareja de toda la vida. No me acerqué. No hice ningún escándalo. Me fui. Pero esta vez no para pensar, sino para actuar. No podía seguir viviendo con ella ni un día más sin saber hasta dónde había llegado todo. Y no me refiero a lo físico, sino al nivel de desprecio con el que estaba manejando la situación. Porque tener una aventura ya es bastante, pero hacerlo con esa tranquilidad, con esa confianza de que nunca me enteraría o de que nunca diría nada, eso era otro nivel. Esa noche le dije que necesitábamos hablar. Me miró en silencio durante un par de segundos y luego asintió. Nos sentamos en el salón. Le pregunté directamente si me estaba engañando. No adorné nada, no fui suave.
¿Estás teniendo una relación con otro hombre, Clara? Así, sin levantar la voz, sin gestos dramáticos. Me miró fijamente. Parpadeó 2 veces y suspiró. No respondió al instante. Miró hacia la ventana como si ahí pudiera encontrar una excusa o una salida. Finalmente, bajó la cabeza y dijo, no era mi intención que te enteraras así. No negaba nada. No intentaba suavizarlo. Solo aceptaba que la mentira se había roto. Me quedé en silencio. Ella empezó a hablar, como si necesitara soltar todo lo que había estado cargando. Dijo que se sentía sola desde hacía meses, que nuestra rutina la estaba matando, que yo ya no le hablaba como antes. Que conoció a ese tipo en una reunión de trabajo, que empezó con mensajes, luego cafés, luego algo más. Que al principio pensó que era solo una distracción, pero que con el tiempo se le fue de las manos. Que no había planes de dejarme, que seguía queriéndome, pero que necesitaba sentirse viva otra vez. Yo no dije nada durante todo ese monólogo. Solo la escuché. Me limité a mirarla mientras cada frase era como una piedra lanzada contra la cara. Me preguntó qué iba a hacer ahora. Le dije que no lo sabía. Me levanté del sofá, fui a la habitación y cerré la puerta con llave. No salí de la habitación hasta la mañana siguiente, y cuando lo hice no fue porque hubiera dormido ni porque me sintiera mejor, sino porque el cuerpo ya no aguantaba más estar encerrado con la cabeza dando vueltas. Clara estaba en la cocina, sentada frente a la mesa, con una taza fría entre las manos y los ojos hinchados, y al verme entrar se levantó de golpe como si llevara horas esperando ese momento. Me dijo mi nombre con una voz que no le reconocí, una voz pequeña, insegura, casi suplicante, y eso fue lo primero que me hizo perder los nervios, porque después de todo lo que había hecho todavía se permitía ponerse en ese papel. Le dije que se sentara, que no estaba ahí para consolarla, y cuando intentó interrumpirme levanté la mano y le dejé claro que ahora me tocaba hablar a mí, que llevaba días tragándome preguntas, imágenes y escenas que no me había buscado, y que si quería decir algo más adelante tendría su turno, pero no en ese momento. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con él, no cuando empezó a sentirse mal conmigo ni cuando empezó a dudar de la relación, sino desde cuando había decidido cruzar una línea que sabía perfectamente que no tenía vuelta atrás. Dudó unos segundos, miró al suelo, apretó los labios y me dijo que unos 3 meses, que al principio solo se veían después del trabajo para hablar, que no pasó nada físico hasta más adelante. Le pedí que no me tratara como a un idiota, que no estaba ahí para que me contara una versión edulcorada, que yo la había visto en un hotel y sentada con él como si fueran una pareja más, y que no me cuadraba que eso surgiera de la nada. Se puso nerviosa, empezó a gesticular, a decir que yo no entendía la presión que tenía en el trabajo, que ella se sentía invisible en casa, que últimamente yo estaba distante y siempre cansado. Fue ahí cuando me levanté de la silla de golpe, la mesa se movió y la taza cayó al suelo sin romperse, y le dije que dejara de buscarme defectos como si fueran justificantes, que si tenía un problema conmigo lo normal era hablarlo o incluso irse, pero no acostarse con otro y luego volver a casa a dormir en la misma cama que yo. Ella empezó a llorar, pero no ese llanto silencioso que nace del arrepentimiento, sino uno ruidoso, lleno de palabras entrecortadas, de frases como no quería hacerte daño y no pensaba que llegaría tan lejos, que a mí solo me confirmaban que nunca había pensado en mí mientras tomaba decisiones. Me dijo que él la hacía sentir escuchada, que con él podía hablar de cosas que conmigo ya no hablaba, que se sentía deseada, y yo le respondí que la diferencia era que yo no la veía como una distracción ni como un escape, que yo había construido una vida con ella mientras ella se entretenía con alguien que solo conocía su versión más cómoda. Le pregunté si él sabía de mí, si sabía que estaba casada, y me dijo que sí, que desde el principio lo supo. Eso fue como un golpe seco, porque ya no era solo ella traicionándome, sino haciéndolo con alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y aún así seguía adelante.
La discusión fue subiendo de tono sin que ninguno de los dos pudiera controlarlo. Yo le dije que había destrozado la confianza de una forma que no se arreglaba con disculpas ni promesas, que ya no podía mirarla sin acordarme de esa mesa del hotel y de su risa con otro hombre. Ella me gritó que yo tampoco era perfecto, que llevaba años sintiéndose sola a mi lado, que muchas noches se iba a dormir sin que yo le preguntara cómo estaba de verdad. Le respondí que sentirse solo no te da derecho a pisotear a la persona con la que has elegido estar, y que si de verdad se sentía tan mal lo mínimo era tener el valor de decírmelo antes de abrir las piernas a otro. Esa frase fue dura, lo sé, y cuando la dije sentí algo oscuro liberarse dentro de mí, una rabia que llevaba días contenida y que necesitaba salir, aunque supiera que no había marcha atrás después. En un momento dado, se levantó y se acercó demasiado, intentando tocarme el brazo, diciéndome que parara, que estaba siendo injusto, y yo retrocedí de forma brusca, golpeando la silla contra la pared. Le dije que no me tocara, que no tenía ningún derecho a acercarse a mí después de lo que había hecho, y que si no se calmaba iba a decir cosas de las que ninguno de los dos iba a poder volver. Me miró con una mezcla de miedo y enfado, como si no reconociera al hombre que tenía delante, y quizás tenía razón, porque yo tampoco me reconocía, pero en ese momento ya no me importaba mantener ninguna imagen. Le pedí que me contara todo, absolutamente todo, sin saltarse nada, porque prefería escuchar la verdad completa una vez que seguir descubriendo fragmentos durante meses. Me habló de encuentros en hoteles, de tardes en su piso cuando él estaba solo, de mensajes que borraba antes de llegar a casa, de mentiras pequeñas que con el tiempo se habían convertido en una rutina. Cada detalle me tensaba más el cuerpo, pero no la interrumpí, porque necesitaba saber hasta qué punto había sido capaz de llevar una doble vida sin que se le notara nada. Cuando terminó, el silencio fue pesado, incómodo, y yo sentí una calma rara, como si ya no quedara nada más que pudiera sorprenderme. Le dije entonces que no pensaba perdonarla, al menos no de la forma que ella esperaba, que no estaba dispuesto a fingir que todo se podía arreglar con terapia de pareja y tiempo, porque había cosas que una vez rotas no se reconstruyen igual. Ella me preguntó si la iba a dejar, con la voz temblando, y le respondí que no lo sabía todavía, pero que si sabía una cosa, y es que no iba a quedarme quieto mientras ella salía indemne de todo aquello. Me miró sin entender, y por primera vez fui yo el que bajó la voz, el que habló despacio y con claridad, y le dije que las decisiones tienen consecuencias, que durante meses había jugado a dos bandas creyendo que controlaba la situación, y que ahora le tocaba enfrentarse a lo que había provocado. La discusión terminó sin un cierre claro. No hubo reconciliación ni acuerdos, solo cansancio y un silencio tenso que se quedó flotando en la casa. Ella se encerró en el baño y yo me senté en el sofá, mirando al frente, sintiendo que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no estaba pensando en si quería seguir con ella o no, ni siquiera en el dolor que me había causado, sino en cómo recuperar una mínima sensación de control sobre mi propia vida. Y mientras escuchaba el agua de la ducha al otro lado de la pared, supe que lo siguiente que iba a hacer no tenía que ver con venganza impulsiva ni con gritos, sino con algo mucho más frío y calculado, algo que llevaba gestándose desde el momento en que la vi en aquel hotel por error y entendí que nada volvería a ser como antes. La mañana siguiente fue distinta a cualquier otra que haya vivido en esa casa. Clara no bajó a desayunar. Yo me levanté temprano, me vestí sin hacer ruido y me senté en la cocina con mi café, no porque me apeteciera, sino porque necesitaba tener la cabeza ocupada. No encendí la televisión, no puse la radio, no miré el móvil. No estaba esperando ningún mensaje. Lo que estaba haciendo era planificar con detalle cómo iba a devolverle a Clara cada minuto de desprecio que había acumulado durante esos 3 meses. Lo que me dolía no era solo el engaño, ni siquiera el sexo con otro tipo, era el desprecio con el que me había tratado sin que yo lo supiera. Hacía falta una sangre muy fría para hacer lo que hizo durante tanto tiempo sin dejar escapar ni una pista que no quisiera que viera. Y si ella había sido capaz de vivir con esa doble cara,
yo también podía ser capaz de mucho más. No tenía pensado arruinarle la vida con gritos ni escándalos, no quería convertirme en el hombre que se descontrola y acaba arrepintiéndose de sus palabras. Mi idea era más simple, hacer que sintiera lo que era perder algo sin previo aviso, que de un día para otro ya no tuviera el terreno firme bajo los pies, que se diera cuenta de que había cruzado una línea y que eso, le gustara o no, tenía consecuencias. No iba a decírselo con discursos, se lo iba a demostrar. Empecé por lo más básico. Ese mismo día pedí cita con un abogado. Uno que me había recomendado un compañero de trabajo meses atrás cuando él se divorció. No era barato, pero era eficiente. Me atendió esa misma semana. Le conté todo sin adornos, con fechas, con los nombres verdaderos. Le dejé claro que no quería perder mi casa, que no teníamos hijos, que los bienes estaban compartidos y que yo había sido el que había mantenido la estabilidad económica durante la mayor parte del matrimonio. Me dijo que la infidelidad en sí ya no pesaba mucho en los tribunales, pero que si podía demostrar que había utilizado recursos comunes para mantener esa relación, la cosa cambiaba. Así que volví a casa y empecé a revisar los gastos de los últimos meses. En el extracto de nuestra cuenta conjunta encontré varios cargos de restaurantes en zonas donde nosotros no íbamos nunca. También vi una compra de una maleta de cabina de marca, un pago en una floristería del centro, otro en una joyería que juraría que no había entrado en nuestra casa. No era una fortuna, pero eran gastos que se salían de lo cotidiano, y todos encajaban con las fechas que Clara me había dado cuando la confronté. Imprimí todo, lo ordené y lo añadí al informe que mi abogado estaba preparando. Mientras tanto, en casa, mantenía el silencio. Ella iba y venía como si la vida estuviera en pausa, sin preguntarme demasiado, como si no supiera qué versión mía iba a encontrar cada vez que abría la puerta. Me hablaba poco, solo lo necesario, y yo le respondía sin emociones. No hacía falta fingir afecto. Ya no había nada de eso. Cuando terminé de preparar todo lo legal, pasé al siguiente paso. Llamé a su madre. Fue una conversación tensa. No porque no me llevara bien con ella, sino porque sabía que le estaba tirando una bomba en el salón. Le conté lo que había pasado, con nombres, lugares y fechas. Al principio no me creyó. Me pidió pruebas. Se las mandé. La llamé de nuevo al día siguiente. Estaba en shock. Me dijo que hablaría con su hija, que eso no podía quedarse así. Yo no le pedí que se pusiera de mi lado, ni que interviniera, pero sabía que la llamada iba a hacer que Clara sintiera el peso de lo que había hecho más allá de estas paredes. Lo mismo hice con su hermana. Mis padres ya estaban enterados desde la semana anterior y mis amigos más cercanos también. No quería montar un circo, pero tampoco pensaba guardar el secreto de alguien que me había tratado como un imbécil. Después empecé a mover mis cosas. No de forma evidente. Solo fui vaciando cajones, metiendo cosas en cajas pequeñas, llevándomelas a casa de un amigo. Los papeles más importantes, mi ropa, objetos de valor. Todo sin que ella lo notara. También hablé con mi jefe. Le pedí unos días libres para finales de mes. No le di detalles. Me dijo que sí, que entendía que estaba pasando por algo personal. Durante las noches, cuando Clara dormía, yo usaba el portátil para preparar todo lo que iba a necesitar en los días siguientes. Cambié mis claves, abrí una cuenta bancaria a mi nombre, cerré sus accesos a los servicios que yo pagaba. Dejé todo listo. Finalmente, el viernes, puse en marcha lo que para mí era la parte más simbólica. Clara tenía una comida de empresa. Salió a las 2, arreglada, maquillada, con esa sonrisa ensayada que ahora veía como un disfraz barato. Apenas me dijo adiós. No necesitaba hacerlo. Cuando cerró la puerta, yo empecé. Metí lo que quedaba de mis cosas en una maleta,
dejé una carta breve sobre la mesa del comedor con la dirección del despacho del abogado, los papeles que debía revisar y una frase escrita al final. Tú ya tomaste tu decisión, esta es la mía. No firmé con mi nombre. No hacía falta. Salí de la casa sin mirar atrás. Me subí al coche y conduje hasta el piso que un amigo me había prestado durante unas semanas. Me instalé ahí. Pequeño, con lo justo, pero suficiente para estar tranquilo. 2 días después, recibí su primer mensaje. Me preguntaba si estaba bien, que no entendía lo que estaba pasando. No contesté. Luego me llamó. Tampoco respondí. El tercer día me escribió otra vez, esta vez con un tono más directo. Me decía que si estaba enfadado, que habláramos. Le mandé una sola frase, habla con tu abogado. A partir de ahí todo fue silencio. Durante los días siguientes no hice más que ver cómo se desmoronaba todo para ella. Un amigo me contó que Clara había tenido una reunión en su agencia y que la tensión era tal que pidió días libres. Su madre me escribió para decirme que no entendía cómo había podido ocultar algo así durante tanto tiempo. La hermana también le dio la espalda. No porque yo lo pidiera, sino porque a veces la decepción no necesita explicación. No hubo violencia, ni gritos, ni amenazas. Solo decisiones frías y necesarias. El mismo tipo de decisiones que ella tomó cuando eligió seguir acostándose con otro mientras dormía en mi cama. Ahora todo era distinto. Ya no era yo quien tenía que pedir explicaciones. Ahora le tocaba a ella sentarse frente a su propio desastre y ver qué quedaba después. Yo ya estaba fuera. Literalmente. Y no pensaba volver a ese sitio donde todo lo que construimos había sido usado como fachada para su doble vida. Ella destruyó algo que era mío también. Y por eso, yo solo hice lo que correspondía. Sin drama. Sin misericordia. Pasaron 6 días completos antes de que volviera a verla. Me llamó el 7º por la mañana, y esta vez decidí contestar. Su voz sonaba distinta, sin la energía habitual, como si hablara más por obligación que por decisión. Me dijo que necesitaba verme en persona, que tenía cosas que decirme. Le pregunté si ya había leído los papeles, y me dijo que sí, que los había leído varias veces, y que no entendía si era una amenaza, una advertencia o una despedida definitiva. Le respondí que eso dependía de ella, que yo no estaba buscando reconciliaciones ni excusas, y que si quería hablar, hablaríamos, pero con la claridad que hasta ahora le había faltado. Acordamos encontrarnos en un bar neutral, lejos de casa, lejos de su trabajo, lejos de cualquier lugar que pudiese servirle de escudo. Le di la dirección y la hora, y colgué sin despedirme. Llegó 10 minutos antes. Iba vestida como si acabara de salir de una reunión, pero su expresión no tenía nada de profesional. Se sentó frente a mí y pidió un agua. Yo no pedí nada. No era una cita. No estábamos ahí para compartir una comida. Le pregunté si había venido a contarme algo nuevo o solo a justificar lo que ya sabía. Me miró sin hablar durante unos segundos, y después me soltó una frase que no esperaba: no lo quiero más. Me la dijo así, sin contexto, sin estructura. Le pregunté si se refería a él, y asintió. Agachó la cabeza y dijo que había terminado todo la semana anterior, que desde que se enteró de que yo me había ido, no volvió a responderle los mensajes. Me dijo que el tipo insistió unos días, pero que después se dio por vencido. No le creí. No porque pensara que estaba mintiendo con todo, sino porque llegados a ese punto no podía fiarme de una sola palabra sin contrastarla con algo real. Ella empezó a hablar sin que yo le hiciera más preguntas. Dijo que no pensaba que esto llegaría tan lejos, que no imaginó que me iría de la casa, ni que hablaría con su familia, ni que movería abogados. Que cuando me vio tan calmado durante esos días, creyó que estaba procesando las cosas y que tarde o temprano me pasaría.
Le respondí que sí, que me había pasado, pero en otra dirección. Que lo que había hecho era entender lo que valía yo y lo poco que ella lo había valorado. Que había pasado del dolor al rechazo, y que ahora estaba en una etapa nueva, donde ya no necesitaba entender sus razones porque ya no las consideraba importantes. Clara me preguntó si de verdad pensaba seguir con el proceso, si había una posibilidad de detenerlo, si quedaba algo que pudiéramos recuperar. Le dije que no tenía respuesta para eso aún, pero que si la había, desde luego no iba a salir de una conversación superficial en un bar. Ella me dijo que había empezado terapia por su cuenta, que necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo, que no se reconocía en muchas de las decisiones que tomó. Le dije que ya era tarde para explicaciones, que no necesitaba saber si tenía traumas, vacíos o inseguridades, que el hecho es que había tenido tiempo de sobra para hablar antes, y que ahora era mi turno de decidir si quería seguir con alguien que eligió destruir nuestra historia sin consultarme. Me preguntó si estaba con alguien. Casi me reí. Le dije que no, que ni siquiera me pasaba por la cabeza, que estaba demasiado ocupado recogiendo los pedazos que había dejado atrás. Me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le respondí que perdonar no significaba volver a confiar, y que sin confianza no había nada. Ella me dijo que lo entendía, que no me pedía volver, solo saber si algún día podría mirarla sin odio. Le dije que no la odiaba, que para odiarla tendría que importarme todavía. Lo dije sin querer hacerle daño, pero ella tragó saliva como si le hubiera dado una bofetada. Después de un silencio largo, me dijo que quería que supiera algo. Que esa vida paralela no había sido un plan, que fue algo que se le fue de las manos, que no estaba enamorada de él, que no pensaba en él cuando se iba a dormir, que no le veía un futuro, que no era su tipo. Le dije que todo eso no cambiaba nada, que lo hizo igual, que no hacía falta estar enamorada para ser desleal. Me dijo que ahora se daba cuenta de que había sido cobarde, que en vez de afrontar lo que sentía, lo disfrazó con una aventura. Le respondí que su valentía llegaba tarde. Me miró durante un buen rato. No dijo nada más. Nos quedamos ahí sentados como si el tiempo se hubiera detenido. Yo pensaba en todo lo que me había dicho, pero también en todo lo que ya no tenía importancia. Era como si ella siguiera intentando coser un tejido que ya no existía. Me preguntó si iba a volver a casa. Le dije que no, que ya no era mi casa. Que podía quedarse todo, que no me interesaba ni el sofá, ni el dormitorio, ni los cuadros que compramos juntos. Que yo solo quería salir limpio de esto, sin arrastrar basura emocional. Cuando nos despedimos, se levantó lentamente, me dio las gracias por escucharla, y me preguntó si quería que siguiera informando al abogado sobre los siguientes pasos o si prefería que lo hiciéramos en persona. Le dije que hablara con él, que eso era entre ellos ahora. No hubo abrazo, ni contacto. Caminó hacia la salida sin volver la vista atrás. Yo me quedé sentado unos minutos más, respirando hondo, pensando que esa probablemente había sido la última conversación que tendríamos con un tono medio civilizado. Sabía que lo que venía ahora no era diálogo, sino trámites, firmas, cuentas por dividir, decisiones concretas. Pero en cierto modo, eso me aliviaba. Porque ya no había espacio para la incertidumbre. Volví al piso temporal donde me estaba quedando. Me senté en la mesa del comedor y repasé mentalmente cada una de sus frases. No por nostalgia, sino por precaución. Quería asegurarme de no haber pasado por alto ninguna manipulación. Estaba convencido de que en parte estaba arrepentida, pero también tenía claro que no lo habría estado si yo no hubiera reaccionado como lo hice. Si me hubiera quedado callado, si me hubiera limitado a llorar, si hubiera suplicado, probablemente ella seguiría viéndose con él, diciéndome que eran solo reuniones, que eran solo cafés, que eran solo tonterías. No necesitaba más pruebas. No necesitaba más respuestas. Lo único que quería ahora era terminar con esto como corresponde.
sin insultos, sin espectáculos, sin reconciliaciones forzadas. No porque no sintiera nada, sino porque había entendido que hay cosas que no se pueden salvar, que hay palabras que no se pueden desdecir, y que cuando alguien cruza esa línea sabiendo lo que hace, lo mínimo que merece es que tú sepas lo que vas a hacer con tu vida sin él o ella. Y yo lo sabía. Por fin. El divorcio tardó 5 semanas en resolverse. No hubo oposición de su parte, ni cambios en los acuerdos, ni discusiones sobre lo material. El abogado redactó todo en términos simples, se estableció la separación de bienes de forma equitativa, aunque ella mantuvo la vivienda y yo me quedé con el coche y una compensación por los gastos que había asumido solo durante los últimos años. No me importó, no era una victoria económica lo que buscaba. Yo quería irme sin deudas, sin ataduras y sin un recuerdo que se colara cada vez que entrara al mismo salón donde ella me había mentido todos los días durante meses. Cuando firmamos los documentos en la notaría, fue rápido, casi administrativo. Nos dieron la copia certificada, nos explicaron los últimos pasos que quedaban en el registro civil, y cuando salimos a la calle fue como si ya no quedara nada que decir. Me preguntó si quería tomar algo, si al menos podíamos cerrar esto con una conversación más tranquila. Le dije que no, que ya habíamos hablado lo suficiente y que cuanto antes cada uno siguiera su camino, mejor. Durante los primeros días después del cierre oficial, sentí una especie de vacío raro, pero no era tristeza. Era más bien la ausencia de tensión. Después de tanto tiempo viviendo con la sospecha, con la rabia, con las decisiones pendientes, estar solo me resultaba casi extraño. No tenía que justificar horarios, no tenía que pensar en cómo evitar una discusión, no tenía que fingir nada. Volví a retomar rutinas que había dejado. Empecé a correr por las tardes, volví a leer sin tener que esconderme en el baño, me reencontré con amigos que llevaba tiempo evitando porque me daba vergüenza que notaran que algo no andaba bien en casa. Uno de ellos me ofreció compartir su piso unos meses mientras se mudaba con su pareja, y acepté sin pensarlo. Era un sitio pequeño, con muebles viejos, pero tenía algo que no se podía comprar: tranquilidad. No supe nada más de Clara en todo ese tiempo. No me llamó, no escribió, no intentó aparecer en mi vida otra vez. Tampoco pregunté por ella, aunque me llegaban comentarios aislados de gente en común. Me dijeron que había pedido una excedencia en el trabajo, que se había ido unos días fuera de la ciudad, que había dejado de publicar en redes sociales. No sé si era por vergüenza, por tristeza o por simple necesidad de desaparecer. La verdad es que me daba igual. No porque no me importara como persona, sino porque no me interesaba seguir ocupando mi cabeza con alguien que ya no tenía ningún derecho a estar ahí. A veces uno confunde cerrar un ciclo con olvidar. Pero no es lo mismo. Yo no quería olvidarla. Solo necesitaba que no siguiera pesando. Un día, mientras salía del supermercado, la vi. No me esperaba encontrarla allí, ni tan pronto ni de esa manera. Estaba en la puerta, hablando por teléfono, con una expresión neutral. No sonreía, pero tampoco parecía mal. Llevaba un vestido claro y unas gafas de sol. Cuando me vio, se quedó inmóvil. Bajó el móvil sin colgar y me miró sin moverse. Yo también me detuve. No fue un encuentro incómodo, no hubo tensión, solo una incomodidad natural por verse después de tanto. Ella fue la que rompió el silencio. Hola. Le respondí con un gesto de cabeza. No sabía si decirle algo más. Se acercó un poco, sin invadir, y me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que trabajando mucho. Me preguntó si estaba viviendo solo. Le dije que sí. Me preguntó si estaba saliendo con alguien. Le dije que no. No le devolví ninguna pregunta, y se notó.
Ella bajó la mirada un segundo y después me dijo que estaba asistiendo a terapia 2 veces por semana, que estaba intentando entender cosas que llevaba años arrastrando, no para justificar lo que hizo, sino para no repetirlo. No le respondí nada. No porque no creyera en su proceso, sino porque ya no era mi asunto. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Me preguntó si me alegraba de haber terminado con todo. Le dije que sí. Me preguntó si alguna vez podríamos hablar sin que todo fuera sobre el pasado. Le dije que no lo sabía. Ella sintió, me dio las gracias y se despidió. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, pensé mucho en esa conversación. No me molestó verla, no me incomodó hablar con ella. Me di cuenta de que estaba avanzando. Que lo que dolía ya no lo hacía igual, que lo que me quemaba ya no me tocaba. Había dejado de esperar respuestas, y eso fue lo que más me liberó. Porque uno no se rompe por lo que le hacen, sino por lo que espera que el otro repare. Cuando entendí que no había nada que reparar, todo se volvió más fácil. Al final del mes, decidí mudarme a un piso más pequeño, más mío, sin muebles prestados ni camas ajenas. Lo alquilé con contrato de 1 año y empecé a decorarlo con calma. Colgué mis propias fotos, elegí cada cosa que metía dentro. Nadie me preguntaba si estaba bien, nadie me esperaba a cierta hora, nadie quería hablar de temas pendientes. Estaba solo, sí, pero era una soledad limpia, no esa que se vive acompañado por alguien que ya no te mira igual. Clara no volvió a aparecer. No me escribió, no volvió a llamarme. Yo tampoco lo hice. Lo que teníamos murió el día en que ella decidió ir a ese hotel y sentarse con alguien que no era yo. Lo que pasó después fue solo el proceso lógico de asumir esa muerte. No todas las historias terminan con gritos ni con segundas oportunidades. A veces terminan con dos personas que ya no se reconocen. Y eso fue lo que nos pasó. Aprendí varias cosas durante ese mes. La primera fue que no importa cuánto tiempo lleves con alguien, si no cuidas lo que tienes, se rompe. La segunda fue que cuando alguien te engaña, no es porque tú seas insuficiente, sino porque esa persona eligió no hablar, no enfrentar, no respetar. Y la tercera fue que uno no debe quedarse donde no lo quieren, ni por costumbre, ni por miedo, ni por promesas pasadas. Ahora tengo una rutina distinta, una vida sin ruido, sin dobles intenciones, sin silencios incómodos. Trabajo, salgo a correr, cocino para mí, y cuando quiero hablar, llamo a alguien que sé que me escucha de verdad. No sé si volveré a estar en pareja, no me lo planteo aún. Lo que sé es que ahora estoy mejor. Más tranquilo. Más claro. Y sobre todo, más consciente de lo que no pienso volver a permitir. Porque el daño ya lo viví una vez, y fue suficiente. Lo siguiente, si viene, será distinto. Y si no viene, también está bien. Después de todo, me quedó una claridad seca, sin rabia ni tristeza. Solo entendí cuánto había aguantado y lo lejos que estaba dispuesto a llegar para no repetirlo.